זכור את יום השבת לקדשו. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a un video más de Parashat Shavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la cuarta liga de Parashat Naso, la segunda parasha del libro de Bemidbar, el libro de números. Parashat Naso es una de las parashiot más largas de la Torah, y esta cuarta liga que nos compete, que va desde el capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 27, es decir, buena parte del capítulo 5 y todo el capítulo 6 del libro de números, es también una de las aliot más largas de la Torah. Y para hacer las cosas mucho más complicadas, es una aliyá que contiene tres temas súper interesantes condensados en uno. Comenzamos con el tema de la sotá. La sotá es una mujer que es sospechada de ser adúltera, pero no hay evidencia. Entonces hay un ritual que se hace en el templo para probar la fidelidad de la mujer. Esto es la ceremonia de la sotá. En el capítulo 6 comenzamos con el tema del nazir. El nazir era un hombre o una mujer que hacía un voto de abstenerse de tomar vino, de entrar en contacto con todo tipo de uvas y de no cortarse el cabello y de no entrar en contacto con los muertos. Y por último, al final del capítulo 6, tenemos Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Cualquiera de estos temas, Javerín, podría ocuparnos muchas horas. Es más, el Talmud contiene dos tratados del Talmud, Sotá y Nazir, se ocupa de este tema. O sea, esta aliyá da para 2 tratados y medio del Talmud. Con eso les digo todo. Entonces, difícil encontrar un tema de los muchísimos posibles, pero espero haber encontrado una bisagra interesante que nos deje ver un poquito de ambos textos importantes. Y es en la transición entre el tema de la sotá y el tema del nazir, el tema de este voto, de esta piedad, Rashi, el famoso comentarista francés del siglo XI, comenta lo siguiente, dice que afli, ¿cierto? Cuando una persona hace un voto de nezirut, cuando una persona hace un voto de ser nazir, pregunta Rashi, lama nismeja parashat nazir le parashat sotá. ¿Por qué vienen estas parashiot juntas? ¿Qué tiene que ver el tema de la sotá con el tema del nazir? Ok, es una muy interesante pregunta. Lomar leja viene a decirnos, shekol harroe sotá bekilkulah yazir atzmo min hayain. Toda aquella persona que ve una mujer fracasar en la prueba de la sotá. La prueba de la sotá, a la mujer se le daba un menjurje que contenía el nombre de Dios, contenía polvo del templo, aguas amargas, y si la mujer en efecto había sido adúltera, dice la Torá, moría de una manera tremendamente dolorosa. Entonces una persona que ve esto, dice, esto lo va a inspirar a alejarse del vino. ¿Por qué? Shehu mevi lidei neuf. Porque el vino lleva al adulterio. Esa es la conexión. Y desde este punto de vista, pareciera que el tema del nazir, este tema del ascetismo, de alejarse del vino, de alejarse de los muertos, es algo positivo, ¿cierto? La persona ve, aquí está esta mujer que fracasó en su lucha contra sus instintos, entonces debo cuidarme y debo alejarme del vino, y por lo tanto ser nazir es algo bueno. Pero comentando un par de líneas más abajo, Rashi se topa con esto que encontramos en el capítulo 6, versículo 11. Dice, Ma'asher hata al hanafesh. Cuando el nazir termina su proceso de
Nezirut tiene que traer una serie de korbanot, de ofrendas al templo, y una de las ofrendas es un korban hatat. Es un korban hatat, es decir, es un korban expiatorio. ¿Por qué? Por aquella cosa que transgredió sobre nafesh, aquí se traduce a veces como alma, sobre el individuo. Vekidash et rosho bayom hahu. Y ese día santificará su cabeza, lo que quiera que signifique esto. Entonces tenemos por un lado que el nazir es visto en una luz muy positiva. El texto mismo de la Torá parece decirlo. Versículo 8, Kol yemei nizro kadosh hu ladonai. Todos los días de su voto de Nezirut, esta persona es sagrada a Dios, es kadosh a Dios, y tiene las mismas restricciones que tiene un kohen. En muchos sentidos, los kohanim, o sea, incluso el sumo sacerdote no puede entrar en contacto con ningún tipo de muerto, ni su padre ni su madre. Los otros kohanim, los kohanim de a pie, los kohanim que no son gran sacerdotes, pueden entrar en contacto con cadáveres. El kohen gadol y el nazir no pueden entrar en contacto con cadáveres. Entonces tenemos la persona con el estatus de kedushá más alto, que es el kohen gadol, y el nazir aquí en esto se parece muchísimo al kohen gadol. Entonces, por un lado, la nezirut se ve como algo profundamente positivo, pero tenemos este otro texto, un par de líneas más abajo, que nos dice que el nazir ha fundamentalmente transgredido. Y esto es algo que Rashi en su comentario mantiene esa ambigüedad. Dice, por un lado, el voto es algo positivo, pero el voto también tiene sus bemoles. Y esta es una tensión que nosotros podemos rastrear al Talmud. O sea, lo vemos en la Torá y lo vemos desarrollado en Masejet Ta'anit, página 11a. En esta, o sea, aquí se las dejo clarito como la pone el Talmud. Amar Shmuel, dice Shmuel, Amorá, Babilonia de la primera generación. Kol hayoshev beta'anit, toda persona que hace ayunos innecesarios, nikra jote, es llamado una persona que yerra, que comete errores. Eso está en Ta'anit, que es el tratado que tiene que ver con los ayunos. Pregunta el Talmud, Sabar ki haitana. ¿De dónde saca Shmuel esta cosa? La saca de un Tana, es decir, de un sabio de la generación pre-mishnaica. De Tania, pues fue explicado en una veraita, Rabbi Elazar Hakafar. Rabbi Elazar Hakafar dice, Rabbi Elazar Hakafar Barrabi dice, Mata al Talmud nomar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En justamente nuestra aliyá, ve kiper alav masher hata al hanafesh, y hará expiación por lo que transgredió sobre el individuo. Ve be'eize nefesh hataze. ¿Sobre qué individuo cometió un error esta persona? Het es traducido como transgresión o pecado, pero a mí no me gusta esa palabra, porque transgresión es averá, es literalmente transgredir, o sea, pasar el límite. Het es errar. O sea, cuando yo estoy tirando al arco y fallo, eso es het. Hay otra palabra que es avon, ain, vav, nun, que es traducido en inglés, a veces en español, pero iniquidad. Eso es maldad de la mala. Esto es un error. Entonces, ¿cuál es el error del nazir? ¿Cuál es el error del nazir? Haberse abstenido del vino. La vida fue hecha para gozarla. Esta persona se está alejando de cosas que no necesita alejarse. El ascetismo innecesario es una transgresión. Vejalot de Varim Kalva Homer, podemos deducir esto de un argumento de menor a mayor. Si una persona que se abstiene simplemente de beber vino es llamado errado,
Hametzaer atzmo mikol davar vedavar, una persona que se abstiene de todo tipo de comida, de todo tipo de bebida, alejad kama bekama. ¿Con cuánta más razón puede ser llamada joté? Es decir, puede ser llamada una persona que está errando. Ese es, de aquí es de donde sacamos esta tendencia antiascética del judaísmo, que ha hecho carrera muy esplendorosamente. Aquellas personas que estudiaron conmigo Shmona Perakim del Rambam este mes de Elul que acaba de pasar, vemos que el Rambam cita constantemente esta veraita de Rabbi Elazar Akfar Berrabi, diciendo, mire, el judaísmo no predica el abandono del cuerpo, no predica el ascetismo, no predica alejarse de la bebida, de la comida, del mundo, de las relaciones íntimas, sino moderarlas. Pero aquí tenemos también una inversión. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Eliezer Omer, Nikra Kadosh, una persona que ayuna es llamada santo. Es llamado Kadosh. ¿Por qué? Y cita exactamente la misma aliyah. Kadosh ye gadal pea shear rosho. ¿Cierto? Es llamado santo. Se ha dejado crecer su cabello. Umaz shelot zier atzmo ela be davar echad. Una persona que simplemente se ha afligido, o sea, en esto dejarse crecer el cabello se ve como algo difícil de sobrellevar. Una persona que se ha autoimpuesto una incomodidad es llamado Kadosh. Hametzaer atzmo mikol davar, una persona que se aflige en todo tipo de cosas, absteniéndose de comer, absteniéndose de beber, alejad kama vejama. ¿Con cuánta más razón puede ser llamado Kadosh? Entonces tenemos aquí dos instintos que los vemos en el texto de la Torah, los vemos en el texto del Talmud, los vemos en el texto de Rashi, aflorando y estrellándose. El judaísmo premia el ascetismo, el judaísmo castiga el ascetismo, y es una discusión que todavía sigue viva. Y encontré una solución, una síntesis muy hermosa de una de mis escuelas hasídicas favoritas. Esto es una Torah de el Admor, el rabino Hano Heinech de Alexander, que es discípulo de mi rebe hasídico favorito, que es el Reb Simcha Bunim de Peshischa, donde dice, mire, no es que el ascetismo sea malo o el ascetismo sea bueno, sino que todo en este mundo es un filtro que revela la interioridad de la persona. Y toma, por ejemplo, el vino. El vino, como herramienta, como tecnología, en manos de una persona buena, va a llevar a la gregariedad, va a llevar a poder comunicarse mejor, va a llevar a la alegría. Todas esas son cosas muy positivas. El vino, como herramienta, en manos de una persona que tiene cosas malas adentro, va simplemente a magnificar estas cosas malas que la persona tiene adentro. Entonces, Javerim, no es que el ascetismo sea bueno, sea malo. Como toda tecnología espiritual, yo tiendo a ser más de la escuela de Rabbi Elazar Akfar Berrebi, de que al menos históricamente el judaísmo no ha alcahueteado ascetismo, pero en esto yo creo que el Dvar Torah del rabino Hano Heinech de Alexander, Zichrono Libraja, es muy apropiado. Muchas cosas que nos encontramos en nuestra vida son moralmente neutras. El internet, la tecnología, el vino. Lo que verdaderamente cambia es lo que estas herramientas, lo que estos filtros revelan que ya estaba en nosotros. ¿Ok? El voto del nazirato podía ser
podía revelar, podía ser un excelente corrector para una persona que tenía problemas con el vino, con sus inclinaciones. El voto del nazirato también podía llevar a falsa piedad. Miren cuán piadoso soy, miren cuánto me aflijo, miren cuánto. Esos dos extremos, o sea, es difícil juzgar y decir toda práctica religiosa, toda práctica espiritual es positiva o negativa. En general hay que buscar como esta refleja lo que ya tenemos adentro. Javerim, yo sé que esta parasha viene un poquito tarde. Nassó es pesada, o sea, aquí ya tenemos mucha tela que cortar. Si Dios me lo permite, voy a hacer un videito pequeño sobre Birkat Kohanim, que es otro tema de esta aliyá que se quedó entre el tintero, pero que merece nuestra atención. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.